Bienvenidos a Hablando con la Iglesia, un podcast cristocéntrico, guiado por el Espíritu Santo y que honra la palabra de Dios. ¿Estás listo? Aquí vamos. ¿Qué hubo, iglesia? ¿Cómo están? Espero todos estén muy bien. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante. Hace unos días hice una pregunta en mis redes sociales y esta fue: ¿qué es el Evangelio? Y la mayoría de respuestas variaron y fueron muy buenas, la verdad. Pero honestamente no creo que haya una sola respuesta o unas palabras específicas para responder esta pregunta, porque es demasiado lo que envuelve e involucra. Yo creo que una forma en la que podríamos resumir el Evangelio sería esta: el mejor plan de la vida. Muchas veces creemos que el Evangelio solo son buenas noticias o las buenas nuevas acerca de nuestra salvación. Pero el Evangelio es muchísimo más que solo el plan de salvación para nuestras almas. El Evangelio es el mejor plan para cada parte y cada tiempo de nuestras vidas enteras. Entonces, bueno, ¿qué son las buenas nuevas de la salvación? ¿O por qué no las buenas nuevas es solamente o completamente el Evangelio? Bueno, las buenas noticias de la salvación o las buenas nuevas son estas. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el plan de salvación, las buenas nuevas. Nosotros nunca, jamás íbamos a poder obtener vida eterna ni una relación personal con Dios si Jesús no hubiera venido a la tierra, tomado nuestro lugar en la cruz y resucitado. Después de Moisés y tener las leyes mosaicas, el pueblo de Dios tenía que cumplir a la perfección esas leyes para poder obtener salvación. Y esas leyes demandaban perfección, porque ese es el estándar de Dios. Si tú querías conocer a Dios en ese entonces y estar siempre con Él y tener una relación con Él, tenías que llegar a ese estándar de perfección. Es como decir, ¿quiénes pueden ser cercanos o volverse parte de la realeza de Inglaterra? Bueno, alguien como yo, una persona normal en Guatemala, probablemente no tiene chance de volverse bestie de la reina Isabel y de cumplir todos los requisitos para volverme alguien de la realeza inglesa. Y de la misma manera era con Dios. Antes tenías que ser perfecto y si no, pues ofrecer miles de sacrificios para ser parte de la realeza de Dios, para ser parte de la familia de Dios. Y si fallabas, obviamente tenías que hacer un sacrificio. Mentías y hacías un sacrificio. Tenías malos pensamientos y era sacrificio. Nunca podías llegar a ese estándar que Dios demandaba para volvernos justos y sin pecados delante de Él. Y digamos que por algún motivo extraño, tal vez uno llegara a ese estándar, ni aún así uno podía tener una relación personal e íntima con Dios. Si alguien que no era el sumo sacerdote se acercaba a la presencia de Dios, se moría de una, así, ishkamik, de una. Nadie hablaba, nadie compartía, nadie conocía personalmente a Dios más que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Era imposible que cualquier persona tuviera una relación personal con Dios. Sin embargo, todo eso cambió con Jesús. Su sacrificio por nosotros y su nuevo pacto cambió todo. O sea, ¿ustedes se imaginan qué era estar en ese tiempo del Antiguo Testamento donde tenías que alcanzar la perfección para poder conocer a Dios y poder ser parte de la familia de Dios?
Y si no, que tenías que sacrificar, hacer sacrificios en cada momento, en cada tiempo, cada vez que no llegabas a ese estándar. O sea, si yo hubiera estado ahí, yo de plano que me hubiera acabado todos los animales del mundo. y, y sería horrible no poder tener una relación con Dios, como nunca poder tener una conversación con Él o conocerle o sentirlo. Eso no es conocer a Dios. Qué horrible, qué frustrante. O sea, ¿se imaginan como que a ustedes les guste a alguien o amen a alguien y nunca puedan acercarse a esa persona o platicar y tener una conversación con esa persona o conocer a esa persona íntimamente? Sería desastroso. Y Jesús viene a la imagen, viene a la historia y nos saca de eso desastroso, de eso frustrante, de eso que nos consumía y que nos destruía por dentro. Jesús nos sacó de ese sistema de leyes y salvación imposible de alcanzar. Nos sacó de una relación súper lejana y súper impersonal con Dios y ahora nos da lo mejor. Nos quitó eso que nos destruía, nos quitó eso que nos alejaba de Dios, nos quitó eso que nos frustraba en nuestra relación con Dios, porque ahora nos da un nuevo sistema de leyes y un plan de salvación que es posible de alcanzar. Nos permite tener una relación real e íntima con Dios. Nos da una nueva vida, nos da una nueva manera de vivir con Dios. O sea, wow, o sea, gracias Jesús. De verdad que sin Jesús no sé qué haríamos. Yo no sé qué sería de mi vida. Entonces, las buenas noticias, las buenas nuevas, es lo que Jesús nos regala por su gracia, amor y misericordia. Esto es parte del Evangelio. Pero el Evangelio es más que esto. El Evangelio no son solo buenas nuevas. El Evangelio es un estilo de vida. Es una manera de vivir. No solo unas increíbles noticias que se reciben y se creen solo una vez en la vida. El Evangelio se tiene que vivir y poner en práctica en cada momento. Es un estilo de vida que involucra la gracia y la justicia. ¿Cómo así? La parte de la gracia. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es lo que dice este versículo? Que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos su sacrificio, que necesitamos de su gracia. Sin lugar a duda, vamos a fallarle a Dios y vamos a pecar. Es imposible que esto no suceda. Lo que sí podemos hacer es evitar vivir en pecado, pero el nunca jamás volver a pecar no se puede. Y es por eso que cada día de nuestras vidas y en cada parte de nuestras vidas necesitamos su gracia. En el trabajo necesito de su gracia. En mi comunidad necesito de su gracia. Con mi familia necesito de su gracia. Si fallo y cometo un pecado, necesito de su gracia. Todo el tiempo necesito de la gracia de Dios. Y lo más lindo es que Dios nos da su gracia abundantemente, infinitamente e incondicionalmente. No merecemos ni nos podemos ganar su gracia. Eso es algo que tenemos que recordar siempre. Simplemente Dios se complace en regalárnosla, en otorgarnos de forma gratuita y amorosa su amor. Ahora, hay muchísimas personas que predican o viven un evangelio solo de gracia. Es decir, solo le dan peso o solo se enfocan en la gracia de Dios y en su amor para con nosotros. Estas personas dicen que Dios es solamente amor y gracia y perdón.
Y no me malentiendas. Obviamente Dios es amor y perdón. Por supuesto que sí. Pero Dios no solo es eso. Dios también es justo. Y esta es la parte de la justicia, la parte de la justicia del Evangelio. Salmos 11:7 dice, pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. El peligro de solo enfatizar o solo enfocarse en la gracia de Dios y en su amor es que vivimos un evangelio distorsionado e incompleto. De la mano de la gracia siempre tiene que ir la justicia. Si no se predica o se vive la justicia del evangelio, es posible que empecemos a abusar de la gracia. Así como Pablo decía en Romanos 6, del 1 al 2, ¿vamos a continuar en pecado para que abunde la gracia? No, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? El hecho de que Jesús nos dé de su incomparable e infinita gracia debería de hacernos más conscientes de la justicia de Dios y de la severidad y maldad del pecado. Si de verdad conoces y valoras la gracia de Dios, entonces entiendes lo severo, lo serio y lo destructor que es el no vivir en la justicia de Dios y el perseguir el pecado. Para que nosotros recibiéramos gracia, alguien tuvo que sufrir nuestra desgracia. Para poder disfrutar de la gracia, alguien tuvo que dejar de disfrutar de la vida. Y para que nosotros pudiéramos recibir la gracia de forma gratis, alguien tuvo que pagar un gran precio. Y así fue. Jesús en la cruz, golpeado, maltratado, desfigurado, humillado, abandonado, traicionado, desesperado, despedazado en todo sentido, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, mentalmente, destruido. Ese fue el costo de la gracia que ahora recibimos. Porque hay que recordar que la justicia de Dios exigía que alguien sufriera lo que nosotros nos tocaba sufrir y pagara la condena que teníamos de forma irrevocable y que tarde o temprano iba a llegar a nuestras vidas. Pero, de nuevo, Jesús. O sea, es que me emociona demasiado, me hace rebosar de gratitud y de amor, porque en ese momento cuando ¿verdad? Nos tocaba esa condena, donde reconocemos y entendemos que no podíamos alcanzar la justicia y el estándar de Dios. Jesús dice, Dios, yo sé que tu justicia es inevitable y sé que tus estándares son demasiado altos y ellos no pueden hacer nada al respecto. Entonces, heme aquí, Dios, me entrego por ellos, lo doy todo por ellos, me hago responsable de ellos, muero por ellos. Y así el pecado y la muerte ya no serán sus dueños. Y por eso tenemos que buscar y valorar la justicia de Dios, porque fue costosa y porque no queremos despreciar lo que Jesús hizo por nosotros. Si desprecio la justicia de Dios, es decir, la santidad, el hacer lo correcto, el intentar no pecar y el ser justo, desprecio el sacrificio de Jesús. Déjame decirlo una vez más. Si yo desprecio la justicia de Dios, yo desprecio lo que Jesús hizo por mí, el sacrificio de Jesús. Porque Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir en santidad, hacer lo correcto, dejar de vivir en pecado y ser justos para con Dios, fue solamente por su gracia y por su misericordia y gracias a Jesús. Lo que Él hizo por ti y por mí nos debería de motivar a perseguir la justicia de Dios y a recibir su amor. Lo que Jesús hizo por ti y por mí nos debería de motivar a vivir cada día
el verdadero evangelio, el evangelio completo, aquel que es amor, pero también es justicia. Si tú has estado viviendo un evangelio incompleto, ya sea que estás abusando del amor y de la gracia de Dios y no dándole la seriedad que el pecado merece, o ya sea que estés enfocado tanto en la justicia de Dios que vives una vida basada en tus propias y buenas y rectas obras y has dejado a un lado la gracia y el amor de Dios, hoy Dios te está dando y compartiendo el verdadero y completo evangelio. Hoy Dios te está invitando a que conozcas y entiendas lo que Jesús hizo por ti. El día de hoy, Dios quiere darte el mejor plan para tu vida.